a toda la hermandad en el pacto que es en Yeshua HaMashiach. Bendito sea nuestro Padre eterno y celestial que nos permite llegar a todos ustedes y que les permite a ustedes también reunirse con nosotros por este medio. Bien agradecido del Eterno de este Shabbat, su día, su hermoso día. Y este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos, para que nos celebremos juntos. No importa si estamos separados en este momento por esto de la pandemia, algunos en los centros de adoración, otros, por ejemplo, por medio de estas transmisiones por internet, Facebook y cualquier otro medio social. Pero agradecidos, hermanos, porque en este espacio sagrado, todos estamos compartiendo en la presencia de nuestro Padre eterno, en frente de Hashem, a través de su Hijo amado, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Qué lindo es poder compartir, llegar hasta sus hogares y reunirnos de esta manera. Estoy muy agradecido de nuestro Padre eterno que nos permite reunirnos con nuestra familia, tener el privilegio de tenerlos juntos, de servir juntos. Esto, para mí en especial, que soy muy poco para esto de la tecnología, es una gran bendición tener a mis hijos que todos están participando conmigo, ayudándome con el sonido, ayudándome con lo que es video, ayudándome con todo lo que es necesario para que podamos llevar a cabo este servicio. ¿Okay? Creo que tenemos un poquito de problemas. Me están diciendo, me están haciendo señal. Seguimos, continuamos, perfecto. Okay. Aleluya, gloria al Eterno. Mi esposa también, Magda, está conmigo acá detrás de las cámaras con mis hijos y agradecido, hermanos, porque no todo el mundo tiene el gran privilegio de poder decir esto. Quisiera que todos mis hijos estuvieran acá conmigo en este momento, pero algunos están en diferentes ciudades. Pero gracias a Dios que hemos sido encontrados, que hemos sido contados como ovejas que han entrado a su redil y que continuamos trabajando fuertemente, no solamente por el beneficio de nuestra familia, pero por el beneficio de todo el reino. Que nuestra parte en su Torah sea contada, que sea de gran bendición. Esa es nuestra oración, es nuestro deseo sincero, que la parte que a nosotros nos corresponde, nos toca hacer en la construcción, en la edificación de este reino, mientras esperamos su regreso, sea de gran bendición para todos ustedes. Y bueno, habiendo dicho eso, soy el pastor Gabriel Galán del Ministerio Raíces de la Fe, Tabernáculos Raíces de la Fe. Aquí en el Metroplex y estamos llegando a ustedes nuevamente gozosos de estar en Shabbat. Haciendo esta oración, entonces todos juntos decimos: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevo Bajulto Leolam Baed. Escucha, Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es Él. Bendito sea su nombre y la gloria de su reino para siempre será. Señor, te damos gracias. Y bendito es Adonai, Señor de cielo y tierra. Bendito eres y serás para siempre, porque nos encontraste entre todas las naciones y gracias, lleno de gracias, nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, dador de la Torah, dador de las palabras de los profetas, dador de cada escrito, cada palabra de nuestro Mesías, cada escrito de los apóstoles. Gracias por esa inspiración milenaria que nos has legado. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Ok. Bueno, en esta ocasión tenemos la porción que toca para esta semana es Vayera. Vayera significa y él apareció. Vayera, y él apareció.
Y es una porción muy especial. Todas las porciones en la Torah son especiales. Pero en mi caso, estas primeras porciones en el libro de Génesis siempre han sido de gran inspiración. Siempre lo han sido. Estos capítulos tienen tanta sabiduría, tanta historia y tantas cosas de manifestaciones de nuestro Padre Celestial en referencia a su reino, en referencia a sus emisarios, a sus ángeles, que nos traen mensajes, que con esos mensajes van construyendo la fe de aquellos que están esperando ver la manifestación de su voluntad. Y bueno, es maravilloso poder ver cómo gente, y no tomando en la connotación negativa, pero gente de un concepto más primitivo que nosotros, se daban a la fe. Se involucraban en la fe y tenían mucho más preguntas que las que nosotros tenemos. Tenían mucho más cuestiones, muchas más cosas que no se podían explicar, que no tenían, digamos, la capacidad científica para entender algunas cosas que nosotros entendemos. La información histórica que ahora nosotros tenemos para poder documentarnos en cosas que posiblemente ellos mismos no entendían en su cultura en ese momento inmediato. Ellos fluían dentro de la cultura como muchas veces nosotros fluimos dentro de aspectos culturales que no necesariamente son los mejores y los más apropiados, porque a veces nuestro fluir cultural puede estar en directo choque, en directo clash, en directa contradicción con la voluntad del Eterno. Pero como estamos fluyendo por constancia, por uso, por costumbre, estamos viviendo y aplicándonos a ese tren cultural, nos parece normal, es una normalidad, no miramos ninguna falta, no miramos ninguna contradicción. Basta nada más poner estas tradiciones, por muy hermosas que sean, por muy lindas que sean, ponerlas en contraste con la palabra de Dios, o mejor dicho, en comparación con la palabra de Dios, para que la misma Torah, los mismos escritos santos, nos lleven a la verdad. No se trata, hermanos, hoy en día, porque hay vuelvo y no quiero ser ofensivo. Ojalá que si usted me está viendo por primera vez no vaya a apagar su teléfono, vaya a cambiar a ver otra cosa en la red social, sino que me escuche, déme la oportunidad simplemente de presentar una perspectiva. Las perspectivas son opiniones. En este caso, no es mi opinión nada más, pero es la opinión documentada, fortalecida, milenaria de muchos sabios, sin, pues, decirlo que como fuente completa, como fuente trascendental, como fuente roca. La palabra de Dios es lo que nos debe dar la guía. Pero nosotros no podemos decir, mi cultura es mi cultura, mis tradiciones son mis tradiciones, no pienso dejarla aunque la Biblia me lo diga. Porque entonces estamos tomando una postura rebelde. Si conoces al Señor Yeshua HaMashiach, si conoces cuál es la misión de Yeshua, que fue traernos vida y vida en abundancia, la misma palabra nos declara en Juan 3:16, uno de los pasajes bíblicos más famosos en todo el planeta, es que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelante, unos versículos más adelante, el apóstol Juan nos da, elucida, por decirlo de esa manera, nos explica, nos amplifica que el pecado
¿ok? Que no se puede perdonar, es verdad, en una manera lo explica, que es ese pecado que no te estás arrepintiendo. ¿Y cómo lo explica él? Diciendo que ya no es el pecado que condena al pecador, sino porque habiendo recibido la opción de salvación, la opción de vida, esa es mi versión, pero usted lo puede ver y estudiar y va a llegar a esa conclusión, de que habiendo recibido ese regalo, la única opción de salvación, la desecharon. Es decir, ¿cómo vamos a desechar la salvación? Si la salvación equivale a vida, si la salvación equivale a una vida más amplificada, a un mejor vivir, a un criterio más amplio de entendimiento acerca de cuál es la razón de mi existencia en este planeta, ¿cómo lo voy a desechar? ¿Cómo voy a posponerlo? ¿Cómo voy a retrasarlo y ponerlo en el casillero más largo de mi accesibilidad para no recibir el beneficio? Es una locura. Por eso digo, esto es importante porque a veces nuestras culturas pueden ser que sean lindas, bellas, pero están dándonos el equivalente de muerte. Y no de muerte física necesariamente, pero muerte espiritual. Entonces, hoy mi trabajo es, como un siervo del Dios viviente, es poderte presentar la perspectiva de raíces hebreas en el contexto de las Escrituras, el contexto de el contexto de las Escrituras en su contexto cultural. Y obviamente, yo no trato de ser profundo, yo no trato de ser completamente complicado. Voy simplemente a un nivel muy simple, a un nivel que se puede entender. Vamos hacia adelante. Vayera, y él apareció, prácticamente toma de los capítulos de la Torá en Génesis 18, 1 al 22, 24, Profetas, Segunda de Reyes 4, 1 al 37, y Pacto Renovado o Nuevo Testamento, Lucas 17, 28 al 37. Quiero, antes de empezar a hacer esto, porque como se llama la porción, y él apareció, y entendemos que Abraham tiene un encuentro cercano, no solamente físico, pero también espiritual, de primer tipo. ¿Ok? Es decir, cuando digo de esa manera, lo estoy diciendo es no en escala de que los números entre sean mayores, entre la escala sea mayor, sea la mejor. Yo estoy hablando de primer nivel. De primer nivel significa un contacto genuino, verdadero, tangible, vivaz, eficaz. Un encuentro cercano de primer nivel con el Eterno. Pero quiero poner esto en contraste, no contraste, en combinación o en comparación con lo que dice Primera de Juan 3, 4, 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el Mesías, ¿verdad?, apareció. Y sabéis que él apareció. Puse en paréntesis Mesías o Mesías para saber de quién estamos hablando. Estamos hablando de que él apareció, ¿quién? El Mesías, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Por eso es que él puede servir, por decirlo de esta manera, de borrador. Porque como no hay pecado en él, él puede borrar el pecado de los seres humanos. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué no peca? Porque la persona que sigue la Torá está involucrado, invertido en evitar el pecado o la vida pecaminosa. Evitar el pecado o la vida pecaminosa. No le ha visto, vuelvo y repito,
todo aquel que peca no le ha visto, no ha entendido de qué se trata Dios, no ha entendido cuál es la misión del Mesías, no ha entendido el beneficio de su salvación. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. Vuelvo y repito, hijitos, nadie os engañe, dice el enviado, el apóstol Juan. Hay muchas voces hoy engañosas. Hay muchas voces que por tradición han venido por siglos enseñando contradicciones a la misma voluntad divina, cumpliendo algunas cosas pero desechando otras. Que nadie os engañe, hijitos. El que hace justicia es justo. El que hace justicia, no solamente el que hace bondad, no solamente el que hace caridad, pero el que cumple la ley. El que, aunque pudiendo no tener necesidad en su percepción de hacerla, la hace. Le voy a poner un ejemplo. Yeshua iba a ser bautizado por el apóstol, por Juan, el profeta. Y en ese momento le dice a Juan, el profeta, yo soy el que debo de ser bautizado por ti. Y él le dice, vamos a dejarlo así para que se cumpla toda justicia. Porque a él no le interesaba ser el jefe que deja de hacer porque tiene un privilegio. No se agarró de sus privilegios para dejar de cumplir la ley. Y este es un gran ejemplo que nos deja el Mesías. Por tener la autoridad, por tener el conocimiento, por ser la misma Torah, él no se adjudica, ¿verdad?, el derecho a romperla, porque entonces, ¿de qué forma sería nuestro ejemplo? Entonces, eso es en sí una de las mejores explicaciones que podemos tomar de ese pasaje. Pero dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Está viendo? Entonces, el que practica el pecado es el diablo. Esa es la intención, hacer el mal. Es la intención que le gusta, que agarra sabor, que disfruta hacer el mal. Esa intención pecaminosa es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto, digan conmigo, apareció. Para esto apareció. En algunas otras versiones dicen, para esto se manifestó. Pero me encanta esto de la Reina Valera del 1960. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son la finalidad de las obras del diablo? Bueno, si son pecados, la finalidad es muerte. Es muerte. Eso es lo que se consiguió en la transgresión que el diablo provocó en el Edén. La muerte, ¿verdad?, de la humanidad. Es decir, todos nacen y van a llegar un momento que van a morir a causa de esa transgresión ocurrida en el Edén. Pero acá dice bien claramente que para eso es que apareció Yeshua, nuestro Mesías, para deshacer. Fíjense qué interesante. No dice destruir las obras del diablo, las va a deshacer. Lo que hizo el enemigo, lo va a deshacer. Lo va a deshacer. Las obras del enemigo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios practica, no dice, no va a caer nunca. Porque hasta la misma palabra declara que 6 veces va a caer el justo, las 6 veces lo levanta Yahweh, y a la 7ª el enemigo. Es decir, en la 7ª es la prueba donde te reivindicas, te levantas, te fortaleces, entras en la fe y te das cuenta que puedes vencer. Y vences al enemigo, el enemigo tiene que huir de ti. Pero, como digo, la misma palabra declara de que
de que 6 veces va a caer el justo. Entonces, no dice en esta porción que estamos leyendo de que el hombre no va a caer. Dice que no practica. Una cosa es pecar accidentalmente, una cosa es, pero eso no es tampoco para tomarlo por excusa. El punto acá es de que no practica el pecado, no vive consistentemente pensando, haciendo, meditando, deseando el pecado, mezclado en acciones de injusticia, mezclado en acciones impías, en actitudes pecaminosas, en transacciones cuestionables, porque la simiente de Dios pertenece en él, porque la simiente de Dios permanece en esa persona que no practica el pecado. La semilla, la simiente también es Yeshua. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En estas cosas se manifiestan, en estas cosas se dividen, se separan, en estas cosas se echa de ver quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo, de acuerdo a los frutos que nacen en ellos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, fíjense bien, todo aquel que no hace justicia, la justicia no solamente es el aspecto legal de respetar los derechos ajenos, no solamente es el aspecto de legalidades, se refiere a hacer acciones de bondad y justicia, acciones de caridad, porque esa es la primera manifestación de que tú tienes una moralidad de justicia. Porque si tú eres creación del Eterno, el Eterno te hizo a ti intrínsecamente confeccionado internamente con algo puro, algo que como humano, la humanidad nuestra a veces nos dice, cuando vemos el sufrir ajeno, nos dice, quisiera hacer algo por esta persona, y eso es natural. Dios lo pone, los comportamientos negativos, el robo, la intriga, la maldad, todas estas son cosas que son comportamientos aprendidos o comportamientos que se te han enseñado. Entonces, aquí es donde se diferencia la semilla, los hijos de Dios y los hijos del diablo, y aquellos que hacen justicia. Todo aquel que no hace la justicia y que no ama a su hermano no significa al que está al lado, al familiar, al que tiene conexión sanguínea. Es a tu semejante, a toda persona, incluyendo tu familia, a tus semejantes. Cuando amamos es cuando tenemos la generosidad, compasión, sensibilidad, gracia para tratar con ellos, respeto, consideración. Esa persona que no hace justicia y que no ama a sus semejantes no es de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, para esto es que apareció el Hijo de Dios para deshacer estas obras que no representan a la divinidad, que no representan al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Entonces vamos hacia adelante. Un resumen breve de la paracha. El año pasado creo que vimos esto, así que no voy a detallar o explicar. Simplemente lo que esta porción de los capítulos 18 al 22 habla. Dios se revela a Abraham 3 días después de su circuncisión. Abraham tenía 99 años de edad cuando hizo su circuncisión o Brit Milá. La visita del Eterno se manifiesta en una presencia de 3 varones o 3 ángeles. Abraham le ofrece su más dedicada hospitalidad a la presencia del Eterno a través de estos 3 invitados o ángeles. Dios le aparece a Abraham. Debo de mencionar que en la tradición cristiana pues se establece que son teofanías o manifestaciones de Dios en forma de varones en la tierra. Dios le aparece a Abraham, aparece en el calor del desierto.
Uno de los tres malachim en apariencia humana le anuncia que exactamente en un año la infértil Sara, su esposa, dejará de ser infértil y le dará un hijo. Sara se ríe, pero el ángel se lo reconfirma. Después de comer, los tres visitantes se levantan. Adonai decide confiar a su profeta elegido sobre su plan de destruir Sodoma y Gomorra, Sodoma y Amorra. Elegido, él, ¿por qué? Porque Dios lo seleccionó. Él lo encontró, él lo trajo desde Ur de los Caldeos hasta este lugar Canaán, donde él prontamente va a comenzar una nueva nación. Abraham intercede por los posibles justos que pueden vivir en la ciudad. Hashem no destruirá Sodoma si no hay 10 justos. Si hay 10 justos. Abraham considera el número de su familia. Vamos a decir, él estaba considerando que su familia tal vez llegarían a 10. Vamos a ver. Lot, su esposa. Las dos hijas casadas, las dos hijas con los yernos serían 6. Las dos hijas solteras que posiblemente, si llegasen a verse contraído, ¿verdad? Compromiso, entonces ya dentro de las costumbres antiguas, cuando había un compromiso, ya se contaba como la parte primera del matrimonio. Entonces, esas dos hijas solteras más esos posibles dos yernos, más, entonces se completaban los 10. Entonces, muchos sabios dicen que posiblemente Abraham estaba considerando ese número, por eso llegó hasta ese número de 10, pero no necesariamente esa era su meta. Su meta era en su misericordia, porque él fue un idólatra en Ur de los Caldeos y Dios lo sacó. Él abrió los ojos, llegó al entendimiento y Dios se lo manifestó y Dios lo sacó de toda esa inmundicia idolátrica, y ahora él está con la misma compasión, misericordia, amando a sus semejantes que están caídos en pecado y está advocando por perdón y por vida. Este subtítulo en este mensaje, yo por eso le puse la promesa de vida, porque esa es la promesa que Dios nos ha entregado. No solamente la posibilidad de poder nacer y existir en este mundo, pero vida y vida en abundancia es la que nos promete a través de Yeshua, nuestro Mesías, en esta vida y en la venidera. Lot y su familia son advertidos de la destrucción y puestos a salvo por los malachim, los ángeles. La esposa de Lot no obedece la instrucción de escape y se convierte en una estatua de sal. Una vez ya refugiados en una caverna cerca de su ciudad pequeña, las dos hijas de Lot embriagan a su padre, tienen una relación incestuosa y de esta relación nacen las naciones, o de estos hijos que ellas procrean, nacen las naciones de Amón y Moab. Abraham se muda a Gerar, donde el rey filisteo Abimelech secuestra a Sara. En un sueño Dios advierte a Abimelech que no la toque y que la regrese a su esposo, Abraham. Dios confirma la promesa a Sara de darle un hijo junto con Abraham. Se llamará el muchacho Isaac, que significa se reirá o sonrisa, quien será circuncidado a los 8 días. Abraham tiene la edad de 100 años y Sara 91, yo puse aquí 90, pero él tenía 99 y Sara 90 cuando ellos reciben la noticia. Un año más después, pues él tiene 100 años y ella tendría que ser 91. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham debido al comportamiento de la esclava en contra de su ama y cuestión de rencilla a causa de los hijos. Abimelech hace un pacto con Abraham en Beersheba, donde Abraham le entrega 7 ovejas como símbolo de pacto. Dios prueba la lealtad de Abraham y le manda a sacrificar a Isaac. En el monte Moría, Abraham casi llega a degollar a su hijo, pero Hashem, Dios, detuvo su mano y le dio un carnero u ofrenda en vez
de Isaac. En eso pues es prácticamente todo lo que incluye la porción, pero hoy vamos a enfocarnos en ciertos aspectos que ya vamos a ir desarrollando. Génesis 18, promesa del nacimiento de Isaac. Es la promesa de vida, la promesa de una generación que se va a desarrollar. El hombre nace, crece, se multiplica y después tiene que morir, pero no hay cosa más grande para un hombre que reconoce a Dios, que aprecia la vida. No hay cosa más grande que poder ver su continuidad, la continuidad de su generación, la continuidad de su sangre, la continuidad en un hijo, en una descendencia. Por eso la promesa del nacimiento de Isaac es una promesa de vida. Yahweh se le apareció a Abraham por el encinar, esto significa el bosque de los cedros, de Mamre, mientras él se sentaba a la entrada de la tienda en el calor del día. Él alzó sus ojos y miró, y ahí delante de él había 3 anasim, hombres. Al verlos, él corrió desde la puerta de la tienda para recibirlos, se postró en la tierra y dijo: mi Adón, mi Señor, si he encontrado favor a tu vista, por favor no dejes a tu siervo. Por favor, déjame mandar a traer un poco de agua y deja que yo les lave los pies, o que ellos les laven los pies, entonces refréscanse debajo del árbol. Y yo traeré pan y ustedes comerán. Después de esto, ustedes seguirán su jornada. Todavía no se le ha mencionado absolutamente nada a Abraham, por lo menos de acuerdo a lo que la Escritura nos está presentando. Pero él intuye. Abraham era profeta también. Y él intuye, él recibe de que ellos van de camino a una misión. Después de esto, ustedes seguirán su jornada, a causa de lo cual se han vuelto o han venido a su siervo. Muy bien, ellos respondieron: haz lo que has dicho. Abraham se apresuró a ir dentro de la tienda a Sara y dijo: deprisa, 3 medidas de la mejor harina, amásala y haz panes. ¿Se me puede regalar un poco de agua, por favor? Bendito sea el Eterno. Bueno, en otros años hemos entrado en el detalle de cómo se desarrolla, ¿verdad?, que es la preparación para atender a los visitantes. Pero yo quiero prácticamente concentrarme en estos primeros versos y continuar la trayectoria que he decidido coger para llevar el mensaje que siento que es de parte del Eterno para todos nosotros. Ya hemos hablado de que Abraham acostumbraba a extender su tienda al lado de los caminos reales, los caminos que se utilizaban para movimiento de gente entre ciudades y ciudades, porque a él le gustaba atender a las personas. Abría su tienda de palmo en palmo, las 4 esquinas o los 4 lados, e invitaba a los extraños para convidar, que se limpiaran los pies, convidarlos que se refrescaran, y también para hablarles del Eterno. Esa era de una manera, por decirlo de esa manera, una forma antigua de ministrar o de traer unas buenas nuevas, las buenas nuevas que él recibió, el evangelio de la salvación, de conocer al verdadero Dios. Y eso es vida. Especialmente si en medio del desierto la gente viene cansada, extenuada, sedienta, y no encuentran un lugar, un oasis. Y pues eso puede llevar a cualquier persona a deteriorarse físicamente o, ¿me entiendes?, de tanta sed, caer, claudicar, posible una muerte. Por eso es que el hecho de que Abraham se parqueaba, por decirlo de esa manera, se estacionaba
al lado de un camino para esperar que cualquier extraño llegara. Y él no hacía ningún tipo de preguntas, los bienvenía. Es más, les llamaba amigos, dicen los sabios, de acuerdo a los escritos antiguos, ¿verdad? Judíos, de que él se invertía en atender a las personas. Ese era su ministerio. El ministerio de Abraham era manifestar acciones de justicia y bondad. Las acciones de justicia y bondad pueden salvar una vida. De acuerdo a la antigua sabiduría judía, salvar una vida equivale a salvar el mundo. A salvar el mundo. ¿Y cómo podemos explicar esto un poquito más ampliamente? Bueno, está la historia, en este momento olvido, y me perdonan porque hay muchas historias como esta, pero está la historia de un señor que salvó a muchos jovencitos durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, a muchos jovencitos judíos. Y un día, en años atrás, se le invitó a este señor, ya un anciano, a un teatro donde se le enseñó que le iban a mostrar algún video, pero todas las personas que estaban llenando las sillas o estaban sentados llenando todo ese auditorio eran descendientes de aquellos muchachos que él salvó. Entonces había una gran cantidad solamente de familiares descendientes de cada uno de ellos. Y toda esta gente se pararon, aplaudieron y agradecieron a este varón, porque si no hubiese sido por él, ellos no estuvieran en existencia. Por eso es importante que entendamos que cada acción que nosotros hacemos en pro de vida, es de gran importancia, no solamente para nuestra alma, porque nos satisface hacer cosas bien que se agrade al Señor, pero también entender de que las vidas de otros seres, de otras personas, es tan importante como la nuestra. La consideración a la existencia, la consideración a la vida, es algo de lo que se agrada el Eterno. El Eterno no se agrada de la injusticia, no se agrada de las muertes innecesarias, no se agrada del crimen que terminan matando personas. No se agrada de ningún tipo de crimen, mucho menos de aquel crimen que termina asesinando personas cuando posiblemente era innecesario hacerlo. ¿Cuánto más cuando se matan vidas inocentes que ni siquiera se les permite salir del vientre? La vida es algo precioso. La vida es un mensaje completo. La existencia de un ser humano es un mensaje completo a cada uno de nosotros. No importa de qué tipo de familia, de qué tipo de experiencia, educación la persona venga, todos tenemos un propósito, todos traemos una especie de agenda que Dios pone en nosotros. A veces algunas personas no se apropian adecuadamente de su misión. Pierden el camino. En circunstancias, hay gente que pasa décadas perdidos en vicios, en cosas que no traen ninguna satisfacción a la vida. Pero eso no significa de que no tengan valor, no significa que no tengan un mensaje de parte de Dios. Tal vez lo que deberíamos de considerar en vez de criticar tanto a esas personas es cómo puedo hacer yo para que esa vida mejore, para que esa vida alcance la calidad de vida que se merece. No que se parezca a mí, no que sea tan bueno como yo, porque hay muchas personas que pueden pensar de esa manera, porque el modelo no eres tú. No soy yo, no somos nosotros, el modelo es Yeshua. Entonces el pensamiento debe ser cómo podemos lograr, instar, motivar, llenar a una vida de respuestas a sus preguntas para que se motive a considerar ver a Yeshua como su modelo para la vida. Y este era lo que Abraham hacía. Al estar con su tienda,
extendida en el desierto, que la gente pasara y él ofrecer un recipiente de agua para que se lavaran los pies y las caras, o la cara y los pies, que se refrescaran un poco la nuca, tal vez la cabeza, mojársela, beber, comer, eso es vida. Dar agua es vida, dar pan es vida. Y atender a una persona en su momento más difícil de enfermedad, de necesidad, de debilidad, es vida. Esas son las acciones de bondad y justicia que nosotros necesitamos, especialmente en una generación como la de hoy, donde hay tanta violencia, donde hay tantas diferencias, donde hay tantas cosas que criticar. No que nosotros critiquemos, pero hay tanta gente que pasa día y noche criticando, bajando, menospreciando, disminuyendo. Necesitamos reflorecer esos valles bajos. Necesitamos reflorecer con palabras de ánimo, con palabras de esperanza. Eso es lo que Yeshua hace en nosotros, lo que ha hecho en nosotros, lo que hemos recibido de gratis, lo damos de gratis. Ellos le preguntan, verso 9, ¿dónde está Sara, tu esposa? Él, Abraham, dijo, allí en la tienda. Él dijo, yo de cierto regresaré. Cuando dice él, Dios dijo, yo de cierto regresaré a ti alrededor de este tiempo el año que viene y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Sara, tu esposa, el vientre de Sara va a dar a luz a una vida, va a dar un hijo. Sara le oyó desde la entrada a la tienda detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Sara le había pasado la edad de concebir. No podía procrear. No podría dar vida. No podía concebir vida dentro de su vientre. Eso es lo que necesitamos considerar, porque el mensaje es la promesa de vida. Hay una promesa para tu vida. Quizás no eres mujer, quizás eres un hombre. Tienes una promesa de vida, un sueño, un interés, un proyecto, algo que Dios ha puesto, un ministerio. Dios, a través de su Hijo Yeshua, el representante de Dios invisible aquí en la tierra, que ya habita dentro de ti a través del Espíritu Santo, puede generar vida. Y vida en abundancia puede permitir que esos planes tuyos revivan, se reanimen, se revivifiquen, se entrelacen aún más con otras personas alrededor tuyo. Que tú puedas, aleluya, sembrar esta posibilidad, sembrar este sueño en otras personas para que sueñen justamente contigo, para que se desarrolle el proyecto ministerio que estás pensando. Hay muchos pensamientos de bloqueo, muchos pensamientos de limitaciones, especialmente después de vivir más de 6 meses en encierro, más de 6 meses con temor de contraer la enfermedad del COVID-19, más limitaciones, y entonces eso como que ha traído a las personas a poner su fe en un stand-by, en un stop, en un retén. Pero nosotros salimos del Misraim, del Egipto, del mundo, de la tierra de limitaciones donde estamos, y no nos ha traído para llevarnos atrás, nos ha traído afuera y nos ha sacado de aquel mundo oscuro y nos ha traído al reino de su Hijo. Es un reino admirable, es un reino de luz. Tenemos que confiar, aún en medio de todo lo que se está generando en este momento, con esto de las elecciones presidenciales, y de que hay muchos desbarajustes y personas que no están muy a gusto con lo que se ha desarrollado. Tenemos que guardar la paz, tenemos que guardar la confianza, tenemos que saber de que Dios
Dios va a traer justicia, que Dios va a hacer las cosas bien, que Dios está sentado en el trono y sea como sea, vuelvo y repito, sea como sea, todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman al Señor y han sido llamados conforme a su propósito. Todos nosotros tenemos propósito. En Yeshua HaMashiach, sirviendo al Eterno, cumpliendo, tratando de vivir su Torah, con el deseo profundo en el corazón de agradarle a nuestro Padre. Créame que tenemos un propósito mucho más allá de lo que nosotros a veces creemos. Entonces, el próximo año por esta fecha, yo de cierto regresaré a ti alrededor de este tiempo el año que viene y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Ellos lo dijeron en voz alta. Primero preguntaron dónde estaba Sara y después emitieron este mensaje. Y Sara lo escuchó. ¿Cuál era entonces el propósito cuando preguntaron dónde está Sara? Ella está allí en el aposento, está allí en la tienda. Era con el propósito que ella escuchara, de que ella pusiera su oído, que hiciera Shema, que escuchara, para que su vida se impregnara de la palabra de fe. Mire lo que dice aquí en el Humash. Le hubiera gustado buscarlo en español, se me olvidó hacerlo en español. Pero dice acá la promesa y la revelación de la promesa del hijo a Sara. Dice de que ella fue traída su atención de una manera modesta. ¿Okay? Porque obviamente el mensaje era para su esposo. Pero en el sentido más simple dice Esforno. El primero es Rashil, que dice eso. El segundo es Esforno, es otro comentarista de la Torá, de los sabios judíos. Comenta diciendo de que la misión era de informarle a ella también de la profecía. ¿Ok? Ellos querían asegurarse que ella escuchara el mensaje también, que ella los escuchara. Ese era el propósito de preguntar, ¿y dónde está Sara? Yo sabía, el Señor sabía. Los ángeles que vienen en representación del Eterno sabían que Sara estaba ahí. Pero era para llamar su atención, para que se pusiera firme, por decirlo de esa manera, atenta. Dice que el comentario se expresa de la manera de que los ángeles hablan en primera persona, como que si era de esta manera que le están otorgando al muchacho inmediatamente. Eso era para impregnarla en la fe. Necesitamos escuchar más palabras de estas hoy en día, palabras de fe, palabras no digamos sacadas fuera de contexto, palabras que sean así de repente, que a veces personas dan repartiendo profecías al revés y al derecho. Hay que ser responsable con el don que Dios nos ha dado. Hay que ser responsable con el conocimiento, las habilidades, los dones que Dios nos ha confiado. Por eso es que uno no encuentra en cada capítulo una profecía. Miramos exhortaciones, miramos enseñanzas, miramos reprensiones, miramos correcciones. Y de vez en cuando las profecías, porque las profecías son una metodología de corrección, una metodología también de abrir ojos, una metodología para traer al arrepentimiento. Pero también son metodologías para dejarnos saber cuál es la voluntad perfecta del Señor para nuestras vidas y lo que Él va a hacer con nosotros. Vamos hacia adelante, hermanos. En el versículo 13, Yahweh le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se rió? Y preguntó, ¿voy yo en verdad a parir cuando estoy tan vieja? ¿Hay algo muy difícil para Yahweh? En el tiempo estipulado, contestó el ángel, en esta temporada del año que viene yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo.
Ahora, vamos hacia adelante en referencia a la vida, porque aquí miramos que hay dos mensajes. Vamos a ver, pero no me quiero adelantar. Abraham intercede por Sodoma. Los hombres salieron de ahí y miraron hacia Sodoma y Gomorra, Sedom y Amorra, que es como se dice en hebreo, Sedom de Amorra. Y Abraham fue con ellos atendiéndolos, escoltándolos, dice el Targum Onkelos. Okay, el Targum Onkelos es una de las versiones más antiguas en el arameo de la Torá. Y es uno de los documentos más consultados para traer, cuando los estudiosos hacen sus estudios, traen esto a contexto para ver cuál es más eficaz la traducción que se apega a lo que se está tratando de enseñar o interpretar. Entonces el Targum Onkelos dice de que cuando dice y Abraham fue con ellos atendiéndolos, dice en la versión que estoy leyendo, entonces dice escoltándolos, dice en el Targum Onkelos, en su jornada. Yahweh dijo, ¿debía yo esconder de Abraham, mi siervo, lo que estoy por hacer? Puesto que Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y fuerte y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él. Pues yo me he dado a conocer a él para que él dé órdenes a sus hijos y a su casa después de él para que guarden el camino de Yahweh. Como le decían a Yeshua, el profeta del camino. Prácticamente los seguidores de Yeshua le decían a todos sus talmidim, a todos sus discípulos, los del camino. ¿Por qué? Porque él proclamaba, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, sus seguidores heredaron ese nombre, los del camino. Por eso es interesante a veces poner estos puntos en comparación, para que ellos guarden el camino de Yahweh y para que hagan lo que es recto y justo, rectitud y justicia, integridad y acciones de bondad y justicia, para que Yahweh haga suceder para Abraham lo que él le ha prometido. ¿Por qué es que entonces nosotros tenemos que darnos a cumplir sus mandamientos, a obedecer su Torah y ponerlas por acción, bondad, justicia? Rectitud, ¿por qué? Porque de esa manera es que Yahweh hace suceder, hace que pase lo que Abraham él le ha prometido. Es decir, que Abraham no era simplemente un creyente, era un obediente. No solamente era un oyente, era un hacedor. No solamente era alguien que caminaba con Dios, sino que de la misma palabra registra. Así que Noé caminaba con Dios, pero Abraham caminaba adelante de Dios. No era que él era mejor que Dios, sino que él caminaba en obediencia, siempre buscando qué hacer más para agradar al Eterno. Y eso es una cualidad tremenda de parte de Abraham, el padre de la fe, a quien nosotros debemos de inspirarnos para seguir sus ejemplos. Entonces, aquí un poquito de explicación, acerca de un contexto cultural del tiempo. Porque aquí vamos a ver, ¿verdad?, que Dios les da la promesa de que para el próximo año vas a tener un hijo. Pero no perdamos la línea que la porción pasada, de la semana pasada, se estudiaba la porción cuando Agar, ¿verdad?, es dada permiso de parte de Sara para que tenga relaciones con Abraham y ellos procrean un hijo. En este momento han pasado ya 13 años. 13 años ya Ismael tiene 13 años de edad. Ya ha pasado toda la situación de que Agar se sublevó, se levantó, se rebeló en contra de su mamá y prácticamente pues la provocó a celos y después se quiso llevar al muchacho sin permiso de su padre. Eventualmente hay un acuerdo, Dios convence a Abraham para que deje ir, de acuerdo al consejo de Sara, su esposa, deje ir a Agar y a su hijo. A la edad de 85, después de estar viviendo 10 años en Canaán, Sarai, en su desesperación por darle un hijo a Abraham, hace uso de una costumbre muy típica
en el antiguo cercano oriente. Esto es de acuerdo a los comentarios de la Biblia Sordorban y también los comentarios de la Biblia Sordorban. Para esposas infértiles, esto era una costumbre típica para estas esposas infértiles. Es más, existían códigos de leyes sobre estos arreglos en matrimonios por infertilidad. Y aclaramos, hermanos, que esto en ese tiempo no era visto como una falta social, no era visto, es más, habían leyes. ¿Okay? Y en el caso de Sarai, por carecer de fe en la promesa de Dios dada a Abraham, porque muchas veces, creo que esto lo mencioné hace un par de años atrás cuando traje un poco la explicación sobre la dinámica que se mira acá. Tomamos superficialmente de que Sara simplemente perdió la fe. Pero es que Sara estaba trabajando con las presiones en aquel momento, en el contexto cultural de ese momento, 3,000 y tantos años atrás, 3,700 años atrás, 3,400 años atrás. Perdón, 3,700 y 3,800 años atrás, perdonen, estaba un poquito equivocado ahí. De que la mujer tenía que parir, tenía que dar a luz a un hijo, especialmente a un hijo varón, para darle una descendencia, una semilla, un linaje a su esposo. Entonces había una presión profunda. Y luego, después de pasar tantos tiempos, o sea, la lógica no es simplemente falta de fe, sino que la lógica de donde ella está trabajando es, la promesa fue dada a mi esposo. La promesa fue dada a mi esposo. Yo soy la mujer, yo no le he dado hijos, ya llegué vieja, pues yo no voy a poder parir, yo no voy a poder quedar embarazada, entonces es posiblemente que es a través de otra mujer. La promesa es para él. Pero aquí, como ya lo acabamos de leer hace un momento, el ángel de Yahweh le garantiza que es a través de ella. Entonces, por eso estamos haciendo este poquito de explicación en referencia al tiempo y cultura. Y en el caso de Sarai, por carecer de fe en la promesa de Dios dada a Abraham, como se nos ha enseñado. En esta costumbre, Sarai autoriza a su esposo procrear prole a través de una de sus esclavas personales. En Génesis 16:3 miramos esto, ¿verdad? Que es Hagar o Agar. La tradición consistía de que la esposa infértil asistiera a su esclava durante el parto, tomándolo entre sus piernas y recostándola en su regazo, en un proceso visto como una adopción. Esto es tomado de otros recursos, y de otras enseñanzas también con maestros de Teshuvah. Y entonces Abraham, y la esclava Agar les nace Ismael. Abraham tenía en ese momento 86 años de edad. Para este momento que se le aparecen los ángeles ya han pasado 13 años. Sarai continúa en esterilidad por 13 años más, pero Hashem interviene. Antes que Abraham, que ahora que tiene 99 años, en Génesis 17:1, pueda anunciar que Ismael como su legal heredero. Es decir, llega a la edad de 13 años y ahora él tiene que anunciar que Ismael es su heredero legal. Pero antes que llegue ese momento, antes que se lleve a cabo la legalidad de anunciar a Ismael como su legal heredero, Hashem hace su intervención. ¡Aleluya! Génesis 16:1-4. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía un siervo egipcia cuyo nombre era Agar. Y dijo Sarai a Abraham, mira ahora, Yahweh me ha impedido tener hijos. Te ruego que te llegues a la sierva, quizás los obtenga de ella. Quizás lo obtengas de ella, el hijo. Y oyó Abraham la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar a Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, la egipcia, su sierva, y la dio por mujer a su marido, por concubina. Y él se llegó a Agar y concibió. Sin embargo, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esto lo puse en contexto para que entendamos la razón por la cual la legalidad de poder nombrar a Ismael como su heredero oficial, o heredero legal,
no va a ser así, porque desde el principio el plan de Dios era darle un hijo a través de la esposa oficial de Abraham, no de una esclava. Pero él hace una intervención. Esta legalidad anunciada de Agar, esta legalidad anunciada, o que va a ser anunciada, le da a Agar la pseudo seguridad que este nuevo estatus de su hijo. Ella podía igualarse, rebasar los derechos de su ama Sarai, y se revela un error juvenil y quizás desinformado. Ella empieza a provocarla, pues esta provocación hace ver a Sara que las cosas no están bien, que no eso es exactamente lo que ella quería, de que el hijo que ella prácticamente había anunciado como su propio hijo de parte de Agar está siendo endoctrinado a odiar y respetar a Sarai. Eso se tiene que observar, porque esto es la dinámica que se está desarrollando. Hay una rebeldía. Entonces, los contratos matrimoniales en la antigua Mesopotamia, o de influencia en el viejo mundo, quiero explicar esto. El antiguo Medio Oriente, cercano y lejano, estaban influenciados por las leyes mesopotámicas y algunas también por los hititas. Ciertamente, el Middle East, el cercano Medio Oriente, ¿okay?, estaba influenciado o asanguchado por estas corrientes fuertes culturales, tanto mesopotámicas y hititas, como también la de Egipto. Entonces, había una combinación. Todas estas tribus que están viviendo en Canaán antigua están siendo influenciadas. Las leyes que giran o que son aplicadas son en referencia a estos códigos de estos lugares donde había una estructura y por decirlo de esta manera, un desarrollo cultural más estricto o más desarrollado, un desarrollo cultural más definido. ¿Okay? Entonces, al llegar Abraham de Ur de los Caldeos, pues Dios está empezando a formar en él. Él conoce las leyes noajidas o noaicas. Las leyes noajidas son las que se les dio a todos los hombres y que Noah continúa enseñando a sus hijos, y estas son prácticamente de ahí se ramifican el resto de códigos de la antigua Mesopotamia, etcétera, etcétera. Obviamente los hombres fueron cambiando las cosas, aumentando y haciendo sus propias leyes. Pero ciertamente Abraham conocía de estas leyes. Los contratos matrimoniales antiguos mesopotámicos influenciaban al viejo mundo, obligaban a las esposas legales a darle un hijo a sus esposos. Es decir, si tú te vas a casar, te estás obligado a darle un hijo a tu esposo. Se ha descubierto en la ciudad de Nuzi, ahí ustedes pueden ver en el mapa dónde está Nuzi en referencia a la gran creciente verde del área mesopotámica. Okay. Nuzi está en lo que se llama Irak al corriente. Estos contratos fueron encontrados que datan del segundo milenio en el antiguo, antes de nuestra era común, perdón, que un hijo de una sierva de la esposa infértil sería tomado como hijo legítimo de la esposa legal. Es decir, si esta mujer es una sierva o esclava, pues se podía dar como esposa al esposo de la esposa legal, para que pudieran procrear, porque la esposa era infértil. Es decir, esto era una costumbre, habían códigos de leyes y hay documentación que lo avala. Entonces, que un hijo de una sierva de la esposa infértil sería tomado como hijo legítimo de esa esposa legal, cumpliendo de esa manera, ayudando a esa esposa legal que era infértil, para que ella pudiera cumplir su contrato matrimonial hacia su esposo. Dios convenció a Abraham para dejar ir a Agar. Dios fue el que convenció a Abraham. Acuérdense que Abraham no quería dejarla ir. Pero Dios le habla convenciendo a Abraham para dejar ir a Agar e Ismael cuando Sara tomó ofensa de Agar y se puso celosa. El código de la ley en Canaán, que se entiende que era influenciada por los hititas y también por leyes mesopotámicas,
protegían al hijo primero. ¿Estamos entendiendo? Esas leyes estaban a favor de Ismael, por decirlo de esa manera. Si le nacía hijo a la esposa, pero si le nacía hijo a la esposa, ¿verdad? Obviamente el hijo legal de la esposa pasaba a ser el legítimo heredero. Pero si le nacía el hijo a la esposa, automáticamente pasaba a ser el hijo heredero. Es decir, Ismael en este caso perdía, avalado por la ley, su derecho a ser ese hijo heredero. Entonces, esa transacción y todo lo que hemos escuchado, estos son por documentos históricos de historiadores que no necesariamente son historiadores religiosos. Esto es basado en antropología, en arqueología y obviamente en datos históricos documentados. Entonces, era costumbre ofrecer la libertad a la concubina, era acostumbrado a ofrecer, ok, pues no estás contenta, ¿sabes qué? Para que no se fuera enojado, para que no hubieran conflictos internos familiares, entonces se le ofrecía a esa esclava la libertad. Y usualmente esta concubina tenía que renunciar a la herencia. Pero en el caso de Abraham, él no los manda con las manos vacías, sino que la misma palabra nos declara que él les da suficientes regalos, es decir, para su manutención, para que no vayan a padecer, porque de él, le dijo el Señor, iban a nacer también príncipes. Entonces, es importante entender esto, que contrario a lo que se escucha muchas veces en otros gremios sociopolíticos y socioreligiosos, de que esta información que nos ofrece la Biblia es contradictoria a toda la verdad de que realmente los palestinos han recibido ese derecho porque los judíos se le robaron ese derecho, que el derecho le pertenece a Ismael. Eso no se puede documentar con toda esta información que estamos compartiendo, y hay aún mucho más. ¿Qué es lo que hace entonces el Eterno a manera de intervención? ¿Qué es esta intervención que hace el Eterno? Esto es importante que usted lo considere y que lo busque y que lo compruebe. Primero, es un procedimiento legal lo que está haciendo el Eterno. Él les cambia los nombres de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara, e inmediatamente les confirma una vez más un hijo, pero a través de su esposa Sara. Es decir, les cambia los nombres, que eso es un cambio legal, es un cambio de estado civil. En el momento que usted se cambia el nombre, usted está cambiando su estatus civil, no desde el punto de vista que si está casado o no está casado, pero desde el punto de vista que usted ya no se llama de esa misma manera. E inmediatamente les confirma, ¿verdad?, de que el hijo viene y que es a través de su esposa Sara. Le está confirmando el Eterno: tu heredero realmente es el hijo de Sara. Le está dando la autorización legal. El heredero tuyo es realmente el hijo de Sara, no es Ismael. E inmediatamente les confirma, ¿verdad?, lo del hijo, que en este momento ya tiene 90 años. Sara establece que en términos de un año tendrá un hijo varón y le llamará Isaac. Eso ya lo habíamos mencionado. ¿Qué otro aspecto legal o legalidad? Hashem le dice a Abraham, quien ya no se llama Abraham, ahora se llama Abraham. Le ordena a Abraham circuncidarse y circuncidar a todo varón de su casa. Esta, le dice, es la señal de la comunidad prácticamente del patriarca. Esta va a ser la señal de su nación. Esta va a ser la señal del pacto que él está estableciendo con él, de que esta es la señal de tu nacionalidad. En otras palabras, él ya no de ser, como dice aquí, es decir, Abraham como el Ger Tushab, Ger extranjero, Tushab que transita, Tushab residente. El extranjero que está de residente en Canaán deja de ser ya un residente que está viviendo
por aquí y por allá sin ningún estatus, sino de que él ahora es dado en la circuncisión el derecho a llamarse nación. El derecho de que de él va a surgir una nación y empieza legalmente la legislación de parte del Eterno a formar a este varón y formar la casa o la nación de la cual él va a ser los representante, patriarca o podríamos decir rey o líder. Es una señal de una nueva nación en formación. Vuelvo y repito, Abraham deja de ser el Ger Tushar, el extranjero residente en Canaán. Se prepara para obtener la primera semilla de su familia que nacerá en tierra prometida. Es el primero de su familia, porque es el primer hijo que... Es decir, como el hijo de la promesa. Isaac es hijo de Abraham, pero no es el hijo legal, el heir, dicen en inglés, para la promesa. Porque esa no fue idea de Dios. Esa fue una conjetura entre dos mujeres. Una decisión desesperada. Este es el plan de Dios. Es la semilla de esa nueva nación. Aún más importante es que ante la formación de esta nueva nación hebrea o de Abraham, Abraham ya no estará sujeto a las influencias de las leyes hititas, mesopotámicas, filisteas y egipcias. Estas eran las fuerzas que regían los reinos, los imperios que estaban en ese tiempo asanguchando la tierra de Canaán, influenciándolos culturalmente. Ahora su nación, su familia, no será influencias. Estas ya no van a ser influencias para su familia en su campamento territorio. Opuestos a las enseñanzas tradicionales de la circuncisión, que era prácticamente por algunas naciones, se practicaba por algunas naciones en el antiguo Oriente antes de Yeshua, por decirlo de esa manera, en el antiguo cercano Oriente, incluyendo a Egipto. Se practicaban estas prácticas de circuncisión, pero para la nación de Hebrea pasó a ser la señal comunitaria o de ciudadanía. Entonces, en Génesis 20:29, yo espero que estemos aprendiendo juntos, hermanos, estamos aprendiendo juntos. Usted dirá, pero es que esto no aparenta ser nada espiritual, esto parece una escuela. No, hermanos. Es espiritual y es también educación, porque es importante que nosotros nos nutramos del conocimiento del mundo en el cual se desarrollaron nuestros héroes bíblicos, nuestros patriarcas bíblicos, para que podamos entender y podamos gravitar alrededor de lo que ellos estaban viviendo y podamos poner sentido propio a lo que la Torá, la Biblia nos está explicando, nos está enseñando, porque no podemos justificarlo a manera del tiempo de hoy. Si una vez que nosotros hacemos la apropiación correcta, el entendimiento correcto dentro de su contexto cultural, social de aquel entonces, una vez que lo entendemos de esa manera, podemos empezar a rescatar, a extraer los valores espirituales que pueden ser transferibles y aplicarlos a nuestra vida. Pero es importante que entendamos, mire, la yeshiva judía es más que un lugar donde se aprende nada más Biblia. La yeshiva judía es una escuela donde se aprende una amplitud de informaciones que muchas personas no lo saben. Por eso es que los rabinos están bien capacitados para poder dar consejos en diversas partes, en diversas cosas o áreas de vida a las personas. Ahora, Génesis 18, del 20 al 29, acá no vamos a leerlo todo, simplemente un par de versos acá. Yahweh dijo, el grito del clamor contra Sedom y Amorra
o Sodoma y Gomorra es tan grande y el pecado de ellos tan serio, que yo descansaré ahora y veré si sus obras merecen el clamor que ha llegado hasta mí, si no yo lo sabré. Aquí el Señor está haciendo un asesoramiento. El pecado es tan grande y tan serio que yo descenderé, yo dije descansaré, me perdonan, que yo descenderé ahora y veré si sus obras merecen el clamor que ha llegado hasta mí, si no, yo lo sabré. Esto es un principio que yo he visto por lo menos un par de veces en la Escritura. Cuando nosotros hacemos la oración de que si mi pueblo se arrepintiese, dejara de pecar, dejara de cometer, ¿verdad?, estas agresiones, se arrepienten, oran, buscan mi rostro, yo voy a descender. Y yo voy a terminar sanando su tierra. Si yo desciendo y examino de que se han arrepentido, que esto es genuino y que han empezado a caminar en esa nueva naturaleza, entonces yo voy a perdonarlos y voy a sanar su tierra. Y ahora lo miramos nuevamente acá. También lo miramos cuando estudiamos a Noah, que el Señor, ¿verdad?, observó y buscó y no encontró a ningún justo. Todo lo que pensaba el hombre, todo era de continuo hacia el mal. Pero después, en esa búsqueda, él descendió y decidió que iba a destruir la tierra, pero de repente encontró a Noah. Entonces, esto es un principio bíblico, que Dios no simplemente está desde su trono viendo quién está cometiendo faltas y desde arriba vamos a enviar azote. Me da a saber de que Dios es mucho más misericordia que eso. Él personalmente, en este caso, Yeshua HaMashiach, que es el representante real, nuestro Salvador, el Hijo del Dios que no podemos ver, que tiene toda su naturaleza y toda la misma autoridad, toda la misma capacidad, está entre nosotros a través de su propio Santo Espíritu y viene a hacer asesoramiento para ver si el clamor que ha surgido acerca de Sodoma y Gomorra amerita que el veredicto de un juicio inminente sea acatado, sea llevado a cabo. Entonces, en el 22, los dos hombres, en paréntesis 2, porque dice, los hombres se volvieron de allí y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham permaneció parado delante de Yahweh. Esta es una pregunta que se hacen los sabios, porque dice de que Abraham se quedó parado en frente de Yahweh. Bueno, prácticamente porque él se queda estacionado hablando con él. Abraham se acercó, y esta es lo que genera aún más preguntas, porque es que dice si se acercó, si él está en presencia de Yahweh, si él está con Yahweh, porque es que se acercó y dijo, ¿destruirás tú a los justos con los perversos? ¿Y serán los justos con los perversos? ¿Y serán los justos con los perversos? Vas a destruir a los justos con los perversos. Y en otras palabras, ¿y serán los justos con los perversos? Es decir, ¿los estás catalogando en la misma categoría? Lo que está diciendo es que Abraham se acercó. En inglés dice approach. Se acercó. Se le aproximó con estas preguntas. Es decir, se les proyectó, se acercó, le refirió estas preguntas. ¿Destruirás tú a los justos con los perversos? ¿Y serán los justos con los perversos? Y obviamente nosotros sabemos que nuestro Dios es de vida, no de muerte. Dios no está en el negocio de querer destruir, opuesto a todas las conceptualizaciones de los dioses antiguos, de las antiguas sociedades, de las antiguas culturas, quienes no sabían, quienes pensaban que los dioses simplemente los querían como esclavos y que si no se comportaban como estos dioses decían que les agradaba, entonces iban a ser destruidos. Dios no es un Dios de ese tipo, porque es un Dios verdadero. Es un Dios de corazón, de misericordia, de conceptos bien claros. Dios es un Dios de vida.
pero es también un Dios juez. Y cuando hay injusticias, pues Él va a traer su veredicto. Vamos a seguir adelante en referencia a esto. Génesis 19, verso 1 dice, los dos malachim vinieron a Sedom esa tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sedom. Quiero hacer un paréntesis. Ya el año pasado hablamos, por favor, les pido que busquen esa enseñanza del año pasado en YouTube. Pero en este paréntesis lo que quiero decir, ya abordamos la parte de la intercesión de Abraham, que está pidiendo que si hay 50 justos, que si hay 45, si hay 40, y ahí va reduciendo, ¿verdad?, los números en su intercesión hasta que llega al número 10. Pues acá ya estamos viendo, vamos hacia adelante y estamos viendo lo que está sucediendo en Sodoma. Los dos malachim vinieron a Sodoma esa tarde, los dos ángeles, cuando Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Lot los vio, se levantó para saludarlos y se postró en tierra. Fíjense bien, se levantó, se aproximó, igualmente lo que hizo Abraham, se levantó de donde estaba y aproximó a los hombres que venían hacia él cuando él estaba sentado en su tienda. Aquí, Lot hace prácticamente, nos enseña que él tiene las mismas costumbres que Abraham, porque aunque él esté en Sodoma, él fue criado por Abraham. Él prácticamente fue como un hijo de su sobrino, pero él lo adoptó dentro de su campamento. Al morir el hermano de Abraham, pues él fue el que lo crió. Entonces, se postró en tierra. Verso 2, él dijo, miren ahora, mis señores, por favor vengan a la casa de su siervo, pasen la noche, lávense los pies, se levantan temprano y sigan por su camino. Nuevamente, prácticamente lo mismo que le dijo. Por alguna razón es que ustedes han venido acá, déjenme atenderlos para que sigan su camino. Lo mismo fue lo que dijo Abraham. No, ellos respondieron, no. Respondieron ellos, no nos quedaremos en la plaza. Pero él seguía presionándolos, así que fueron a casa con él. Y él les hizo una comida, horneando matzah, pan sin levadura, para su cena, la cual ellos comieron. Pero antes de que pudieran ir a dormir, los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, jóvenes y viejos, todo el pueblo juntos. Ahora vamos a ver acá qué es lo que está sucediendo. Toda esta gente rodea la casa de Lot. Hay un montón de gente que se agrupa para, ya nosotros sabemos la historia, se agrupan para tratar de tener relaciones íntimas con estos hombres nuevos. Pero hay otros aspectos interesantísimos acerca de la historia en estas áreas el sur de Cananea en aquellos tiempos. Entendemos que Hashem aparece a Abraham en su tienda para hacer dos anuncios sobre la vida. Abraham y Sara serán padres de un hijo varón para el próximo año. Segundo mensaje, anuncio de juicio sobre Sodoma y Gomorra, la vida de todos los habitantes de Sodoma y reinos de la planicie de Cananea del sur serán destruidas, sus vidas aniquiladas, debido a la falta de actos de bondad y justicia. Esa es la razón por la cual hay un juicio inminente que viene sobre estos pueblos. Por la falta, entendamos, esto no es fabricación mía, esto es palabra de Dios. Esto es Torah y también están los profetas para avalarlo. Que Rashi, uno de los sabios de bendita memoria, piensa que literalmente que el clamor no fue sino de la misma tierra, como, ¿verdad?, lo podemos observar en el caso de la sangre de Jabel o Abel, que la sangre clamaba desde la tierra la injusticia que había cometido su hermano con él. Si usted va a la Torah, usted se va a encontrar un pasaje donde establece de que se aparece un cadáver muerto en medio de dos ciudades. Los líderes tenían que medir para saber qué ciudad quedaba más cerca al cadáver, porque la que quedaba más cerca
es la que le correspondía hacer la investigación hasta que se supiera qué pasó, quién provocó esa muerte, quién provocó esa injusticia. ¿Por qué tenían que hacer eso? Porque si eso no se resolvía, la tierra recibía maldición. Y entonces eso es lo que estamos viendo acá, de que esa tierra había caído en maldición a causa de sus faltas de justicia y de bondad. Entonces, vuelvo y repito, Rashi, que es uno de los sabios de bendita memoria, piensa que literalmente el clamor que se escucha, porque no miramos a nadie pidiendo que destruyan la Torah no nos declara de que hay un clamor de un pueblo que está diciendo esta gente nos está haciendo injusticia, pero es el mismo Dios que escucha la sangre de aquellos que han sufrido, que han caído victimados por las injusticias de esta gente. No fue sino de la misma tierra, como en el caso de la sangre de Jabel. Los sabios antiguos interpretaban que este clamor se refería al sufrimiento de una joven, esto es como uno de los ejemplos, que aquí ellos mataron. Los moradores de las planicies habían matado a esta joven a través de métodos horribles simplemente porque la joven dio comida a un hombre pobre. Quizás, en paréntesis, alguien sentenciado en algunas otras circunstancias. Y ella lo alimentaba y daba agua cuando nadie la miraba. Ellos le descubrieron, le untaron miel por todo el cuerpo y la subieron sobre una pared de la ciudad. Las abejas vinieron y la mataron, la devoraron, dice en el Talmud. En el Tratado Sanedrín, capítulo 109b. Estos actos hacían la gente de las planicies sin justicia, misericordia ni bondad, y asimismo violando todas las 7 leyes noajidas. Por eso el juicio les fue inminente. Ahora, Radak, que es otro de los sabios de bendita memoria, es quien comenta lo siguiente. Pero aunque Sodoma y ciudades aledañas habían transgredido todas las leyes noajidas, su principal pecado fue por el cual fue decretada su destrucción. No es que faltaron a todas las leyes noajidas, porque todas las comunidades antiguas del viejo mundo sabían estas leyes noajidas. Fueron las mismas leyes que fueron traspasadas a Noé, y Noé las dio a todas las generaciones hasta llegar a Abraham, y así sucesivamente. Toda la antigüedad, las civilizaciones de la antigüedad conocían de estas leyes. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? La misma escritura lo confiere explícitamente. Ellos no hacían obras de caridad, justicia y bondad. No fortalecieron la mano del pobre y del necesitado. Vamos a ver qué es lo que dice Ezequiel 16:49. He aquí que hasta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia sociedad de pan. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Vuelvo y repito. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. 2 puntos. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Es decir, tenían saciedad de pan, abundancia, pero no la compartían con el necesitado. Entonces mira lo que dice inmediatamente. Y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, no la compartieron con el necesitado y con el pobre. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. ¿Cuáles son las abominaciones? Pues las relaciones entre personas del mismo sexo. Y cuando lo vi, las quité. Las abominaciones no solamente son aquellas cosas que la misma Torah dice que es una abominación, pero son cosas que se vuelven completamente en choque directo con el carácter divino y que se hacen con actitud de rebeldía. Entonces surge la pregunta, ¿por qué el dar caridad o hacer actos de bondad no se lista como una de las leyes noajidas si es algo necesario de hacer? La respuesta. Los sabios dicen que estos tienen muchas razones, pero lo más simple y literalmente es porque las leyes noajidas son mandamientos de prohibición. Y no, por ejemplo, no hagas, ¿verdad? No cometas esto. Y no son de mitzvah o mandamientos positivos, que haz esto,
haz esto otro. Vuelvo y repito, la pregunta surge. Si esto es necesario hacerlo, si hacer acciones de bondad y justicia es necesario hacerlo porque no fueron incluidas con las leyes noahidas, las primeras leyes. Entonces, la respuesta es, los sabios dicen que esto tiene muchas razones, pero la más simple y literal es que las leyes noahidas son mandamientos de prohibiciones y no son mandamientos positivos que son los que te indican qué es lo que debes de hacer. Ahora, pero la obligación de hacer justicia y bondad o caridad están incluidas o inferidas dentro de la obligación de las leyes noahidas de establecer cortes de ley. Es decir, una de las leyes noahidas es establecer cortes de justicia, cortes de leyes. ¿Para qué? Para asegurarse que la justicia tome lugar, para que la justicia y la equidad de trato se lleve a cabo en la comunidad. Entonces, es ahí donde debe de estar incluida como una subramificación de esa ley, que en términos generales incluye el bienestar social. La Corte y las leyes deben de incluir como parte de su ética moral las leyes que incluyen el bienestar social. La bondad es naturalmente entrelazada dentro del alma humana. La falta de caridad o injusticia moral es un comportamiento aprendido. Eso es un comportamiento aprendido. Intrínsecamente el ser humano tenemos esta inclinación a considerar cuando una persona está sufriendo, el sufrimiento ajeno nos toca. Por ejemplo, Noah era humilde, manso y obediente y le enseñó a sus hijos a ser justos, a hacer obras de justicia y bondad. Abraham enseñó a sus descendientes a seguir el camino de Yahweh. La actitud de Abraham de atender a todo caminante que se acercaba a su tienda, limpiándolos, alimentándolos sin hacer diferencia y predicándoles al Dios creador de cielo y tierra, es el acto de misericordia y bondad más grande que nosotros podemos hacer como seres humanos cuando compartimos el pan de vida, la palabra de Dios, y les introducimos al Dios vivo. Cuando les introducimos a Mesías, a Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Es más, Abraham nos enseña de que él está dispuesto con el acto de abogar por Sodoma y Gomorra, pidiendo perdón, pidiendo que no sean destruidos todos, sino que los justos sean separados. Gálatas dice en el capítulo 5, en el 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahora saltamos el verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, los regaño, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahora, el 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, caridad, bondad, generosidad, fe, en obedecer la voluntad del Eterno, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es innecesario, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Explicar que la actitud de aquellos que vivían en Sodoma y Gomorra se inclinaban a todo lo que son las obras de la carne. Y encima de eso no es el pecado que los lleva a recibir este castigo de exterminación, sino que es la falta de acciones de bondad y justicia, porque para el Eterno todos hemos caído de la gracia. Todo ser humano, no importa qué tipo de falta has cometido, todos hemos caído de la gracia. Ninguno es justo. Por eso es que hubo necesidad de mandar al justo de los justos, a Yeshua, para que nos traiga la salvación. Pero cuando una persona
Como el mismo Yeshua nos enseña que hasta los padres malos le dan buenas cosas a los hijos. Sí, hay gente que en maldad, en su ignorancia, que está cometiendo maldad, tienen acciones de generosidad. Esas son las cosas que a veces Dios cuenta para no exterminarlos inmediatamente, para no traer juicio sobre esas personas. Por eso es que mucha gente a veces se pregunta, pero Señor, ¿por qué permite esto? Porque tal vez estamos viendo la maldad de alguien en una área. Por favor, no me malinterprete. Esto es interpretando la Escritura adecuadamente. No soy yo que lo dice la Escritura. Es por la falta de acciones de bondad y justicia que se establece la inminente destrucción de alguien. No necesariamente por el pecado que estaban cometiendo, pero porque han dejado de hacer justicia, han dejado de levantar al pobre, han dejado de ser conscientes en considerar el sufrimiento ajeno. No es el pecado, es la falta de bondad y justicia. Aleluya. Fíjense bien cómo lo vamos a demostrar esto. En el Génesis 19, verso 5. Ellos, los ángeles, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros, queremos tener sexo con ellos. Ya conocemos esa parte, saltemos al 8. Miren aquí, yo tengo 2 hijas, le dice él, que no han conocido hombres. Yo las sacaré a ustedes y las usan como les complazcan. Yo expliqué esto, que de acuerdo a las leyes de bienvenir a alguien a tu casa, de recibir, la ley te decía que tenías que proteger a esas personas. Era no solamente por ley, pero era un compromiso moral. Proteger a la persona que tienes de invitado en tu casa. Y entonces él está haciendo esto como un acto de bondad. Se mira de acuerdo a nuestros patrones sociales de hoy, de moral de hoy. Es algo inconcebible, pero es algo que tenemos que ver en su contexto adecuado. Entonces ahora, ellos de todas maneras no estaban interesados en eso. Ellos estaban buscando a los varones. Ahora, en el 9, échate hacia atrás. Ellos respondieron, es decir, trajeron hacia adentro a Lot. Este tipo vino a vivir acá y ahora ha decidido jugar de juez. En otras palabras, los ángeles están tratando de entrar a Lot y el Lot está tratando de defenderlos. Entonces ahora lo están juzgando y le dicen, este Lot vino a vivir acá no hace mucho tiempo y ahora se pone a juzgarnos a nosotros. Por eso trataremos peor contigo que con el resto. ¿Se está dando cuenta? Es ahí de que ni la justicia, ni la bondad, ni la consideración, porque este es un vecino de ellos. Es una persona que ha demostrado tener acciones de bondad con ellos, que han tenido paciencia con ellos, pero aquí le están diciendo, a ti te vamos a tratar porque estás tratando de juzgarnos o de corregirnos. Entonces se amontonaron sobre Lot para poder acercarse y tumbar la puerta. Ahora, obviamente los ángeles evitaron eso en el 13, porque vamos a destruirlo. Yahweh se ha percatado del clamor contra ellos y Yahweh nos ha enviado a destruirlo. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Los ángeles le dicen, los hombres dijeron a Lot en el 12, tienes aquí algunos más aparte de ti, cualquiera que tengas en la ciudad, yernos, tus hijos, tus hijas, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Yahweh se ha percatado del clamor contra ellos y Yahweh nos ha enviado a destruirlos. Lot salió y habló con sus yernos, quienes se habían casado con sus hijas, y dijo, levántense y salgan de este lugar porque Yahweh va a destruir la ciudad. Pero sus yernos no lo tomaron seriamente. Cuando se hizo de mañana, los malajim le dijeron a Lot que se apurara, levántate. Ellos dijeron, y toma a tu mujer y a tus hijas. Las que están acá de otra forma serán destruidos con las iniquidades de la ciudad. Ellos no vinieron a destruir a justos. Pero quiero adelantar un poquito acerca de esto, hermanos, ¿ok?
Porque estamos buscando la promesa de vida. Y ya con esto vamos a terminar. Estamos buscando la promesa de vida. La búsqueda de una razón para perdonar y otorgar vida. Cuando los enviados o shaliach, los enviados, los ángeles, los malachim, son enviados a un reino para dar aviso, normalmente se envían a los reyes, dicen los sabios. Entonces, ¿por qué los anisim, estos hombres, los malachim, estos ángeles que fueron enviados a ejecutar el juicio del veredicto divino, no fueron a los líderes de Sodoma y Gomorra? Podríamos verlo en comparación con esto. Cuando Dios llama al profeta Jonás para que le vaya a dar un decreto de eminente destrucción a Nínive, para que se arrepientan, ¿ok? ¿A dónde lo manda él? Lo manda a que predique por la ciudad. Y es más, la misma palabra dice que llegó el mensaje al rey. No sabemos, la palabra no lo declara así. Tuvo la oportunidad. El rey le dio audiencia a Jonás para escucharlo frente a frente. No lo sabemos. Pero que el mensaje llegó a los oídos del rey. Y que el rey inmediatamente proclamó arrepentimiento y ayuno. Entonces, aquí los sabios, obviamente en un tiempo mucho más antaño que lo que sucedió en el tiempo de Jonás, pero ¿por qué, dicen los sabios, no fueron enviados ellos directamente a los líderes de Sodoma y Gomorra? Recordemos que Abraham está en presencia del Eterno y está intercediendo por el perdón y vida. También, esto es en paréntesis. Ahora, Rashi comenta, la Torah no se establece. La gente de Sodoma rodearon la casa, ambos jóvenes y viejos, toda la población de todas partes de la ciudad, de un confín al otro de la ciudad. Nadie protestó, por cuanto no había ni siquiera un justo en medio de todos ellos. Siendo testigos de lo que confiere la Torah o la Escritura, los malachim, ángeles, habrían sido convencidos que no había ningún sentido en visitar y anunciarle al rey porque él estaba incluido en los delitos. No había chance de salvar la nación. Los sabios concluyen informándonos que en Sodoma recibir a extraños como invitados era penalizado con pena capital, quizás por la posibilidad de espías o invasiones. En el Talmud, Lot todavía conservaba su estatus de justo y que es el ángel Miguel que lo salva, pero en el Midrash, por otro lado, dice que Lot era injusto, pues conociendo el bien se fue a vivir a Sodoma y que fue Rafael, el malajo, el ángel que lo salva, pues le abre los ojos, le sanan los ojos, abriéndole los ojos para producirle el arrepentimiento. Pero si Lot había caído de la gracia, ¿por qué entonces él arriesga la vida para salvar a los varones o a los ángeles que lleguen a Sodoma y los invita a entrar a su casa y atenderlos? Aún conociendo la Torah, dicen los sabios, no es exigido ni obligatorio para nadie que dé su vida para salvar a alguien y cumplir así un acto de bondad. La vida de Lot fue influenciada por la vida de Abraham y lo veremos en sus acciones. Entonces, por cuanto su acto de bondad para con los ángeles del Eterno, influencia de Abraham, le mereció el perdón y la vida, y aún no habiendo suficiente número de justos en la ciudad, de acuerdo a la petición o intercesión de Abraham, él fue salvo. Lo mismo sucede con las otras ciudades. Zoar es perdonada por la petición de Lot, Sodoma y Gomorra, y todo el resto de las otras ciudades son destruidas. Esto nos enseña, hermanos, que las acciones de bondad y justicia son necesarias para adquirir perdón y para promover la vida, para extender vida. Yeshua apareció en este mundo para traernos vida y vida en abundancia. Espero que recibas este mensaje. Espero que te hayas gozado y aprendido conmigo, porque yo he aprendido con los maestros. Seguimos aprendiendo. Hay mucho que aprender, hermanos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, siga hacia adelante. Bendiciones. Shalom.